Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Estoy absolutamente radiante de emoción porque vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado generando olas de conversación, especialmente en los corazones de los devotos seguidores de las telenovelas turcas y, por supuesto, en los de dos de sus estrellas más deslumbrantes. El título ya les habrá dado una pista jugosa. Hoy hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esa pregunta que resuena en tantas mentes y corazones: ¿son almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre? Prepárense porque nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de los altibajos de su aclamada relación, las especulaciones que rodearon cada uno de sus movimientos, los momentos icónicos que se grabaron en la memoria colectiva y, lo más importante, lo que realmente podemos interpretar de esta cautivadora historia. Y antes de zambullirnos de lleno en esta apasionante discusión, si son rostros nuevos en nuestra comunidad y este tipo de contenido sobre celebridades, series cautivadoras y todo lo relacionado con el vibrante mundo del entretenimiento es su perdición, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. Les aseguro que no se arrepentirán ni un ápice. Y si ya forman parte de esta hermosa y creciente familia, gracias infinitas por su lealtad y por estar siempre presentes. La interrogante sobre si Hande Erçel y Kerem Bürsin son almas gemelas para siempre es una que, sin duda, ha tocado las fibras más sensibles de innumerables fans. Después de todo, la química explosiva que irradiaban en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Sen Kalkam, era simplemente innegable, casi palpable. Y cuando esa chispa electrizante que admirábamos en la ficción pareció, o al menos así lo percibimos, trascender a la vida real, las esperanzas y las ilusiones de sus seguidores se dispararon como cohetes. De ser simplemente estrellas compartiendo un set de rodaje, se transformaron de la noche a la mañana en una de las parejas más comentadas, adoradas y esperadas del panorama mediático, no solo en su nativa Turquía, sino a una escala verdaderamente internacional. Su relación se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, alimentando una avalancha de noticias exclusivas, debates apasionados y, por supuesto, incontables demostraciones de cariño y admiración por parte de sus fervientes fans. Desde el mismo instante en que comenzaron a compartir créditos en la pantalla, los rumores sobre una conexión especial entre ellos no tardaron en florecer y propagarse. Al principio cada interacción era atribuida, de manera lógica, a la magia intrínseca de la actuación, a la destreza innata de dos talentos excepcionales para forjar una química creíble y cautivadora. Pero a medida que pasaba el tiempo, las sutiles interacciones en el vasto universo de las redes sociales, las apariciones públicas conjuntas y la forma casi instintiva en que se miraban, se hablaban, e incluso las risas compartidas comenzaron a pintar un cuadro muy diferente, uno que sugería algo más profundo. Los fans, con su perspicacia casi detectivesca y su aguda observación, no pasaron por alto los detalles que parecían ir más allá de lo meramente profesional. Comentarios llenos de ternura en Instagram, me gusta estratégicos y esos momentos espontáneos capturados por los paparazzi donde se les veía juntos fuera del exigente ambiente del set, alimentaron de manera exponencial la narrativa de que algo mucho más significativo estaba gestándose entre ellos. La serie Sen Kalkam fue, sin lugar a dudas, el catalizador principal de toda esta efervescencia. La trama que giraba en torno a Eda, una joven soñadora y ambiciosa con el anhelo de convertirse en paisajista, y Serkan, un exitoso y enigmático hombre de negocios que inicialmente le arrebata la beca que tanto anhelaba, logró cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. La forma en que sus personajes, a pesar de sus diferencias irreconciliables y de un acuerdo inicial basado en la conveniencia, terminaban enamorándose perdidamente, resonó de manera profunda y emotiva con la audiencia. Y la interpretación magistral de Hande y Kerem fue tan convincente, tan impregnada de una ternura genuina, una pasión arrolladora y una complicidad deslumbrante, que para muchos, la línea divisoria entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Vimos en ellos a Eda y Serkan, y lo que era inicialmente un guión cuidadosamente escrito, se transformó en un deseo colectivo y ferviente de que esa historia de amor tuviera su gloriosa continuación en la vida real. Recordemos con nostalgia esos momentos que se volvieron instantáneamente virales y se inmortalizaron en la memoria colectiva. Las risas genuinas y espontáneas compartidas en entrevistas, las bromas cómplices entre tomas que revelaban una conexión especial, la forma en que se apoyaban mutuamente en eventos importantes y en momentos de presión. Cada pequeña acción, cada gesto, cada mirada era meticulosamente analizada y efusivamente celebrada por sus dedicados seguidores. La pareja se erigió rápidamente en un referente de romance moderno, un ideal aspiracional al que muchos anhelaban parecerse.
Las redes sociales se inundaron de collages de sus fotos más románticas, vídeos editados con sus momentos cumbre y mensajes de apoyo incondicional que trascendían fronteras. Era más que una simple relación, se había convertido en un verdadero movimiento de fans que se identificaba plenamente con su energía vibrante, su estilo único y sobre todo, con el amor profundo y aparente que parecían profesarse. Por supuesto, como suele suceder en toda relación de figuras públicas sometidas al escrutinio constante, también hubo momentos de profunda incertidumbre y de especulación. Los rumores de rupturas, las separaciones temporales y las conjeturas sobre la salud y la estabilidad de su relación eran tan frecuentes como las demostraciones públicas de afecto. Los medios de comunicación, siempre ávidos de una historia jugosa y de un titular llamativo, no dejaban de lado ningún detalle, por minúsculo que fuera. Cada tuit publicado, cada post en Instagram, cada aparición individual era escudriñada minuciosamente en busca de cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir las últimas especulaciones. Esto, lamentablemente, a menudo ejerce una presión inmensa y a veces insostenible sobre cualquier relación, y más aún cuando las expectativas colectivas son tan elevadas como en su caso. Entonces, volviendo a la pregunta central que nos ha convocado, ¿son almas gemelas para siempre? Si nos remitimos a la definición tradicional y romántica de alma gemela, hablamos de una conexión profunda, un entendimiento mutuo que trasciende lo ordinario y lo superficial, un amor que se siente predestinado desde antes de nacer. Y por lo que pudimos observar en Ander Zell y Kerem Bürsin, especialmente durante el apogeo de su relación, era casi imposible no pensar que encajaban a la perfección en esa idílica descripción. La química entre ellos era tan palpable que se podía sentir a través de la pantalla, la admiración mutua era evidente en cada gesto y en cada palabra, y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus respectivas carreras y en sus vidas personales era verdaderamente inspiradora. Sin embargo, es crucial recordar, y esto es fundamental, que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas y multifacéticas. Las personas evolucionan, cambian y crecen a lo largo del tiempo, las circunstancias de la vida son cambiantes e impredecibles, y lo que parece perfecto y sólido en un momento dado puede transformarse radicalmente con el transcurso de los años. La vida real, con toda su belleza y sus complejidades, no es un guión de telenovela predecible, y los para siempre a veces tienen sus propias interpretaciones, sus propios caminos y sus propios finales inesperados. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza es que Ander Zell y Kerem Bürsin compartieron un capítulo extraordinariamente especial en sus vidas, una historia de amor intensa y apasionada que cautivó a millones de personas y que, para muchos, se sintió genuinamente como una verdadera conexión de almas. Analicemos en detalle algunas de las razones fundamentales por las que tantos fans llegaron a considerar los almas gemelas, un vínculo irrompible. Primero y ante todo, la sinergia en pantalla fue un factor decisivo. Como ya mencioné, Senkalkam fue un éxito rotundo y arrollador, y una parte significativa de ese éxito monumental se debió, sin lugar a dudas, a la química increíble y electrizante que existía entre Ande y Kerem. No se trataba simplemente de actuar, se sentía profundamente genuino, real. Sus miradas cargadas de significado, sus sonrisas cómplices, la forma en que sus cuerpos se comunicaban de manera instintiva cuando estaban juntos, todo en ellos gritaba autenticidad y una conexión inquebrantable. Los espectadores no solo se enamoraron de los personajes Eda y Serkan, sino que también se enamoraron perdidamente de Ande y Kerem como pareja en la vida real. Segundo, y de manera igualmente importante, la conexión que demostraban fuera de pantalla validó todas las esperanzas y sueños de sus seguidores. Después de que la serie concluyera su exitosa emisión, su relación continuó floreciendo. Se les veía juntos en escapadas vacacionales, en eventos familiares importantes, y compartiendo momentos cotidianos que parecían sacados de un cuento de hadas. Esto no solo validó las esperanzas de los fans, sino que les demostró de manera contundente que lo que veían en la televisión no era simplemente una actuación magistral, sino que había una base sólida y profunda de amistad y amor que iba mucho más allá de los focos y las cámaras. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, llenas de mensajes cariñosos y demostraciones públicas de apoyo mutuo, eran un reflejo perfecto y palpable de esta conexión especial y duradera. Tercero, la admiración mutua que profesaban era un pilar fundamental y visible en su relación. En innumerables entrevistas, ambos actores solían hablar con un respeto profundo y una admiración sincera el uno por el otro. Kerem Bürsin solía elogiar la profesionalidad impecable, el talento innato y la dedicación de Ander Zell, mientras que Ande, a su vez, destacaba la personalidad carismática, la inteligencia y el encanto natural de Kerem.
Esta admiración mutua es un componente esencial en cualquier relación duradera y significativa, y verla reflejada de manera tan clara y constante en ellos solo fortalecía la creencia de los fans de que eran, en efecto, el uno para el otro. Sin embargo, también es crucial mantener una perspectiva realista y aterrizada. Las relaciones, incluso aquellas que parecen sacadas de un sueño y que son perfectas en la superficie, enfrentan inevitablemente sus propios desafíos y adversidades. El escrutinio público constante y a menudo invasivo, las presiones inherentes a la fama y a la vida en el ojo público, y las diferencias personales que inevitablemente surgen entre dos individuos, pueden pasar una factura considerable y a menudo dolorosa sobre cualquier vínculo. En el caso particular de Hande y Kerem, los rumores persistentes y las especulaciones sobre la continuidad de su relación generaron una gran tristeza y decepción entre sus seguidores más devotos. El hecho de que su relación haya llegado a su fin, como ha sucedido con tantas otras relaciones en el mundo del espectáculo y en la vida en general, no disminuye en absoluto la intensidad de lo que vivieron juntos ni el impacto emocional profundo que tuvieron en sus fans. La idea de alma gemela para siempre es, en esencia, una aspiración romántica, un ideal anhelado. Y si bien es innegable que Hande y Kerem compartieron un amor profundo, una conexión especial y momentos inolvidables, la vida misma, con sus giros inesperados y sus propias lecciones, a menudo tiene planes diferentes. Tal vez no fueron almas gemelas en el sentido más estricto de una unión eterna e inquebrantable, pero sin duda alguna, fueron almas gemelas en un momento crucial y definitorio de sus vidas, un capítulo hermoso, apasionado y vibrante que dejó una marca imborrable no solo en sus carreras profesionales, sino también en los corazones de sus admiradores en todo el mundo. La verdadera belleza de su historia radica precisamente en la intensidad de los sentimientos que transmitieron y en la autenticidad que demostraron. Lograron capturar la imaginación de millones de personas y, a cambio, les regalaron momentos de pura alegría, de esperanza renovada y de inspiración. Su legado como pareja, independientemente de su destino final y de la evolución de sus vidas personales, reside fundamentalmente en la forma en que lograron inspirar, cautivar y tocar las fibras más sensibles de tantas personas. Entonces, volviendo a la pregunta fundamental, ¿son almas gemelas para siempre? La respuesta, como era de esperar, es compleja, matizada y profundamente subjetiva. Para muchos de sus fans más devotos, la conexión que observaron y sintieron fue tan profunda, tan verdadera y tan innegable, que la mera idea de que no fueran almas gemelas es simplemente impensable, casi una blasfemia. Para otros, si bien reconocen y admiran la intensidad del amor que compartieron, comprenden que las relaciones humanas son entidades vivas que evolucionan constantemente y que el concepto de para siempre es una aspiración difícil, casi imposible, de garantizar en la impredecible realidad de la vida. Lo que sí es absolutamente innegable y universalmente reconocido es que Hande Erçel y Kerem Bürsin vivieron una historia de amor que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural, una historia que innumerables personas desearon fervientemente que hubiera sido para siempre. Y ahora, la parte que más me emociona, me encantaría, de verdad, escuchar su opinión al respecto. ¿Creen sinceramente que Hande Erçel y Kerem Bürsin son almas gemelas destinadas a estar juntas? ¿Qué momentos específicos de su relación les parecieron particularmente especiales, conmovedores o reveladores? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus sentimientos y sus análisis en la sección de comentarios que encontrarán justo abajo. Su opinión es increíblemente importante para mí y para toda nuestra maravillosa comunidad. Llegando al final de este vídeo, hemos realizado un análisis profundo y detallado de la intensa y cautivadora conexión que existió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos viajado desde su química innegable y electrizante en Senkal Kapm, hasta esos momentos íntimos y públicos que alimentaron las esperanzas y las creencias de que eran, en efecto, almas gemelas. Hemos recordado vívidamente cómo su relación se transformó en un fenómeno global, inspirando a millones de fans en todo el mundo con su amor aparente, su complicidad deslumbrante y su energía magnética. Si bien la definición de alma gemela para siempre puede ser inherentemente compleja y su relación, como muchas otras, no haya perdurado eternamente en el tiempo, la intensidad de lo que compartieron y la autenticidad de sus sentimientos dejaron, sin duda alguna, una marca imborrable en la historia del entretenimiento y en la memoria colectiva de sus admiradores. Muchísimas gracias por acompañarme en este fascinante análisis. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje a través de la cautivadora historia de Hande y Kerem.
Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y con cualquier persona que también sea fan de estas estrellas icónicas, y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo contenido fresco y emocionante, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo, un abrazo enorme y lleno de energía para todos.